Amigas y amigos televidentes, que el inicio de clases está diferido, está programado para el próximo 16 de abril y vamos a seguir hablando acerca de los efectos que genera el invierno y las acciones que se están desarrollando desde algunas carteras de Estado, en este caso desde el MIES, el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Su titular, Jimena Ponce, ya se encuentra en nuestros estudios. Ella ha recorrido algunas zonas de la costa, ha tenido una intensa actividad en los últimos días. Ministra, ¿qué es lo que ha encontrado principalmente? Buenos días. Buenos días. Bueno, primero una situación difícil de las familias que tienen que desplazarse, la previsión de muchas hectáreas que van a ser, digamos que están afectadas. Ayer el censo agrícola daba como resultado como 34.000 hectáreas que están siendo afectadas, algunas de esas son perdidas, no todas afortunadamente, pero finalmente una situación difícil. Por un lado, frente a esta situación difícil, ¿qué es lo que ha hecho el Gobierno Nacional? Pues primero creo que la actuación de manera coordinada a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos va siendo cada vez mejor en los temas sectoriales, es decir, los diferentes ministerios de Agricultura, el MIES, Salud, Educación, y por otro lado la actividad coordinada en lo territorial que funciona a través de los comités de emergencia, comités de los COEs. Con ellos se establece el comité provincial, el comité cantonal, y ahí se toman decisiones para ya el despliegue de las acciones. Como ministerio nosotros tenemos básicamente los aportes, las ayudas humanitarias para las personas albergadas y el despliegue de todo lo que es el bono de emergencia, así como también unas actividades con las familias, con los niños y niñas que se llama Retorno a la Alegría, para garantizar que su estadía en los albergues o en mientras están desplazadas pues no traiga crisis emocionales. Empecemos por esto último, ministra, por el bono de emergencia. Usted hizo el anuncio el pasado 13 de marzo. ¿En qué consiste fundamentalmente? ¿Quiénes serán beneficiarios o potenciales beneficiarios? ¿Y qué se debe hacer para acceder a este bono? Bueno, importante lo que usted nos pregunta, son beneficiarios no necesariamente gente del bono de desarrollo humano, son beneficiarios y beneficiarias quienes están afectados, tampoco es exclusivo para las personas que están albergadas, es para todos censos que se hacen en el territorio, estén o no estén albergados, sean o no sean del bono, y que necesitan por la condición de la emergencia invernal, de los riesgos de estas, digamos, crisis que se han sufrido en los territorios que requieren esta ayuda. Son $90, son 2 momentos que se dan, 45 un mes, 45 el siguiente mes. En realidad el concepto es que trabaja bajo la lógica de la protección social, es decir, un recurso económico que permite recuperar algunos de los enseres que se van perdiendo. Adicionalmente, el Ministerio también contribuye con los juegos de dormitorio, juegos de cocina y alimentación permanente mientras está la gente desplazada. Bueno, vamos a ver si seguimos revisando, mientras tanto, algunas imágenes de lo que está sucediendo en parte de la costa, también las actividades que ha venido cumpliendo, como yo lo decía, la ministra Jimena Ponce durante estos recorridos. Ministra, ¿qué es lo que más le ha impactado durante estas visitas? Bueno, es duro, ¿no? Es duro, hay barrios en pobreza, y lo que más duele es que a veces son decisiones de la propia gente y son decisiones sobre las que algunas alcaldías no han tomado ninguna acción. Es decir, vemos zonas que son previsiblemente inundables y por lo tanto cuando llueve entonces sufren estos, ya no son tanto embates de la naturaleza, sino que son compartidos porque se han tomado decisiones inadecuadas. El llamado es a la ciudadanía para que en primer lugar nos contribuya con esta lógica de gobierno en estos momentos, que es preservar la vida, que es cuidar a los niños y niñas, a las familias, a los adultos mayores, a toda la gente, para poder desplazarse hacia albergues o hacia zonas en donde tienen mayor seguridad. Hay gente que no quiere dejar sus hogares y aquí queremos avisarles, por ejemplo, en Milagro, ayer en la noche ya se activó una modalidad en la que hacemos el desalojo, la movilización con sus enseres en escuelas donde tenemos oportunidades de tener bodegas, embodegamos con listado para después poder entregar. Entonces, la familia que no tenga mayores preocupaciones de dejar sus cosas en la casa, preserven su vida y nosotros cuidamos también por otro lado sus enseres. Esto ya ocurrió en Milagro, 40 familias hemos logrado que evacúen de esa manera. Ahora, este es uno de los grandes desafíos para los próximos años, el ordenamiento territorial, avanzar en este tema. El propio presidente de la República se ha referido en más de una ocasión en las últimas semanas a este aspecto. Ministra, en lo que tiene que ver con los albergues que usted me acaba de mencionar, cuéntenos qué va a pasar con los que están funcionando en planteles educativos, porque hay inquietudes fundamentalmente saber qué va a pasar a partir del próximo 16 de abril. Bueno, casi 10.000 personas tenemos albergadas, 9.500 más o menos albergadas en 164 instituciones e infraestructuras
en las 6 provincias de la emergencia. A nivel nacional estamos hablando casi de 180 albergues, es decir, siempre ocurren emergencias de deslaves, por ejemplo, que están también en Tulcán, en varios sitios. Trabajamos de manera coordinada, como lo decía al inicio, con el Ministerio de Educación. Con ellos estamos adecuando ya, de hecho se han tomado estas decisiones beneficiosas, que son desplazar el inicio de clases, me parece, para el 16 de abril. Estamos ahí, claro, precautelando que las condiciones de entrada a clases sean las mejores en la medida en que ya la situación de las inundaciones vaya un poco cediendo. Así que el Ministerio de Educación tiene, por supuesto, la responsabilidad de adecuar sus instalaciones para poder hacer el inicio de clases de la manera más fácil, y con una buena noticia también para aquellas instituciones que han colaborado como albergues. El presidente ha dispuesto que en estas instituciones que prestan sus infraestructuras, que sufren también a veces de retrasos porque siempre hay que acomodar, pues se pongan recursos que ayuden a paliar o a beneficiar también a estas instituciones con mejores laboratorios de computación, mejores laboratorios de física, química, de estos que son necesarios para el aprendizaje. Es decir, a propósito de esta emergencia y de la utilización como albergue, que se fortalezca también esa unidad educativa. Bueno, ministra, y una de las zonas que más ha sufrido los embates de la naturaleza en las últimas horas, a pesar de que usted ha estado visitando la costa, ha sido la ciudad de Cuenca. El día de ayer especialmente cayó un torrencial aguacero que inundó amplias zonas de la capital de la Azuay. Hay que destacar el trabajo que viene haciendo las Fuerzas Armadas colaborando dentro de esta emergencia. Ministra, luego de ver estas imágenes, ¿a qué se está dando prioridad y cómo se establecen los parámetros para aquello? Bueno, como vemos acá en Azuay, la situación es es otra fuente el origen del problema, pero de igual manera se despliegan todas las acciones, y precisamente con el ejército es importante destacar cómo hay un despliegue logístico apoyado en el ejército, la conducción técnica de riesgos con la Secretaría y el soporte que damos en cada una de las áreas de los diferentes ministerios. Esto es muy importante destacar porque eso nos permite llegar rápido. En Cuenca, en Azuay, la compañera Carolina, que es nuestra coordinadora zonal del MIES, ha logrado armar con todos los equipos 5 albergues hasta ahora a las 5 de la mañana, y ahora ya vimos que estaban en el recorrido desde las 7 de la mañana. En 5 albergues tenemos entonces a las familias afectadas, y lo que decimos, la prioridad nuestra es siempre salvaguardar la vida, es rescatar a la gente, es darle mejores condiciones para que pase la emergencia. El retorno de las familias a sus hogares se hace con una revisión previa a las condiciones de seguridad de la casa, del hogar o del sitio a donde regresan. Eso es, digamos, el hilo conductor, y alrededor de eso se van tejiendo todas las acciones. Ahora, ministra, cada provincia, cada lugar de nuestro país tiene características propias, diferentes. En este caso, ¿hay alguna prioridad o se ha establecido en algún lugar una mayor afectación que a su vez genere mayor prioridad? Bueno, no tanto prioridades, pero sí impactos, mayores impactos por número poblacional. Son estas 6 provincias que han estado ubicadas en el decreto de excepción, lo que permite liberar recursos, pero eso no significa que las otras provincias no tienen atención. De hecho, yo mencionaba, tenemos 180 albergues en 16 provincias, de los cuales 168 están en las 6 provincias del decreto de excepción. Apenas ocurrió la emergencia, al día siguiente estamos actuando con o sin decreto. El trabajo de reacción lo tenemos absolutamente diseñado y coordinado cada vez mejor. El destino de recursos o ya acciones más específicas nos va habilitando el decreto. Por ejemplo, en el caso del MIES nos habilita la entrega del bono de emergencia, los censos y demás. Ese es un elemento específico que nos desata el decreto. El decreto. Ya para finalizar, ministra, a propósito de la liberación de recursos adicionales, ¿cuánto ha solicitado el MIES en este caso y cuánto cuesta específicamente el tema del bono de emergencia? Bueno, nosotros para este plan contemplado dentro del decreto para las 6 provincias, hicimos un cálculo, un estimado de 2.5 millones de dólares, me parece, de los cuales 1.8 correspondía al bono de emergencia, pero en realidad este es como un primer flujo. A eso estimamos unos 20.000 personas que solicitarían el bono de emergencia, porque fueron lo que se hizo el 7 de marzo, que fue en la noche, y el 8 ya se hizo el decreto, pero en la medida en que se requiera se va entregando. No es que tenemos cupo, no hay límites, es de acuerdo al valor
¿Cuál es la afectación que se la mide en la medida en que se hacen los censos en los territorios? Así que una vez que tengamos esos datos, esos son la base para nosotros ir determinando los flujos de recursos necesarios. No hay límite dado por presupuesto o por cupos. El límite, digamos, o la cantidad es la que se dimensiona y se mide en los territorios. Ministra. La medición nada más es un elemento absolutamente técnico que se lo hace entre diferentes instituciones de levantamiento de información y se lo valida en el COE. Esto es muy importante porque no es que el MIES va entregando bonos por ahí o el MAGAP por otro lado o la Secretaría de Riesgos. Se hace en el COE, en donde están varias instituciones, incluso gobiernos locales, de tal manera que entre todos se decide cuál es el verdadero listado y hacia qué población con efectividad y ya con mucha certeza vamos a atender. Sin duda. Bueno, es importante esa aclaración que nos ha hecho la ministra Jimena Ponce, ministra de Inclusión Económica y Social, esta mañana en torno a las acciones que se vienen desarrollando desde el gobierno nacional y de forma coordinada, como lo ha manifestado, a fin de atender a la manera o a la brevedad posible a estas personas afectadas. Muchísimas gracias, ministra. Gracias. Son las 7 de la mañana con 33 minutos.